te dice que hay dos líquidos que no se mezclan, que están en equilibrio uno sobre otro, formando capas de igual espesor en un recipiente abierto por arriba y sometido a la presión atmosférica. O sea, te va a dar un recipiente donde vos tenés dos líquidos, o sea, el líquido A y el líquido B. Te dice que está abierto por arriba, o sea, que hay una presión, además de todo, viene encima una presión atmosférica, que la tenemos todos, o sea, porque es la presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. O sea, que si yo encima tengo un recipiente abierto y quiero medir, o sea, cuál es la presión en alguna parte de ese líquido, ponele, yo tengo esto, decíamos que teníamos un cuerpo acá y yo quiero medir la presión, tiene la presión que le está ejerciendo el líquido, pero además tiene esa presión atmosférica que viene de afuera. O sea, tiene la suma de las dos presiones. Entonces me está diciendo que tenemos una presión de afuera, o sea, una presión atmosférica de 100 kilopascales. Y me dice, los puntos A y B, o sea, que los pone justo en el medio, o sea, del líquido. Ahí pone el punto A y acá pone el punto B justo en el medio del líquido. Están ubicados a la mitad de cada capa. Me dice la presión en A, o sea, esta presión en A, me dice que es de 102 kilopascales. Me da la densidad de los líquidos, o sea, densidad del A es 0,8 kilogramos sobre litro, y la densidad de B me dice que es 1,2 kilogramos sobre litro. Entonces quiere saber cuál es la presión en este punto B. Entonces, yo acá tengo que empezar a ver qué es lo que más o menos me van dando, o sea, ellos me dan la presión en A, o sea, la presión en este punto. Entonces, como yo te marcaba allá, vos vas a tener, al tener la presión en A, tenés la presión de este pedacito de líquido, o sea, de esa mitad de A. Sí. Más además, esa presión atmosférica. O sea, que esta presión en A, que es 102, estos 102, ay, ¿por qué escribe mal? Kilopascales, son igual, o sea, a un pedacito, o sea, de la presión en A, una parte, más los 100 kilopascales. Por ende, yo sé que ese pedacito de la presión en A va a ser, porque si esto es el total, y yo le saco esos 100, o sea, sé que va a ser de 2 kilopascales en ese pedacito. O sea, es azul, ¿no? Va a ser esta de acá. O sea, esa presión en A que saqué ahí. Esta presión en A, yo sé que se forma, o sea, las presiones eran, dijimos que era densidad, o sea, la presión hidrostática, yo te digo que era densidad por gravedad por altura. La densidad me la da, la gravedad me la da, y lo que me faltaría sacar sería la altura. Entonces, 2 kilopascales es igual. Esto también. Las presiones, o sea, cuando nosotros tenemos la fórmula de densidad por gravedad por altura, de que yo te había puesto en una de las primeras que te mostré, acá, que la densidad es del líquido, la gravedad son los 9,8 o los 10, y la altura es la que, o sea, se va a medir en metros. Si yo pongo esta densidad en kilogramos sobre metro cúbico, esto va en metros sobre segundo, y estos metros, esta presión va a quedar en pascales. Entonces, el problema acá es que yo esto lo tengo en kilopascales. O sea, kilopascales está implicando que lo que hicieron es dividirlo por 1000. O sea, es como cuando vos tenés 1 kilo, son 1000 gramos. O sea, entonces vos tenés 1000 gramos adentro de 1 kilo. Bueno, lo mismo pasa con los kilopascales. Si yo lo quiero pasar de kilopascales a pascales, lo que tengo que hacer es multiplicar por 1000. O sea, que esto sería lo mismo que 2000 pascales. Y una de las cosas que tengo que cambiar es el tema de la densidad. Pues la densidad me dijeron que era 0,8 kilogramos sobre litro.
Y, o sea, yo te decía que para que esto quede bien, o sea, yo para que me quede en pascales, yo tengo que tenerlo en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, en esto, o sea, 1 litro, bueno, 1 litro de fluido es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos, es igual que 1000 mililitros y es igual que 0,001 metro cúbico. Entonces, estos 0,8 kilogramos que están adentro de 1 litro es lo mismo que si estuvieran adentro de 0,01 metro cúbico. Entonces, si yo los divido entre ellos, hago 0,8 dividido 0,001, me queda que son 800 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ahora vamos acá. Yo decía que esto iba a ser igual a la densidad, bueno, vamos a poner los 800, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura. Entonces lo que voy a hacer es, esto lo voy a pasar para allá dividiendo, para poder despejarme la altura. O sea, hacemos 800 por 9,8 da 7840 y lo pasamos dividiendo para acá. Entonces 2000 pascales dividido 7840, eso me va a dar la altura. Entonces 2000 dividido 7840 me dice que la altura es 0,255 metros. Esa es la altura de este pedacito que yo tengo acá. O sea, el pedacito este. El otro pedacito medía lo mismo porque nos decía que eran iguales, o sea, estos dos líquidos, o sea, este pedazo de acá era igual que este, y esos puntos A y B estaban justo a la mitad. Entonces, Sí. ahora yo tengo que medir cuál es la presión en B. Entonces, la presión en B va a ser este pedacito que teníamos acá, este pedacito, o sea, esas tres cosas, más la que traíamos de arriba. Entonces, va a ser la altura, si esto era 0,255, lo voy a tener que multiplicar por 2. O sea, en este caso, va a ser 0,51. Y en este caso, en este pedacito de ahí, 0,255. Entonces, tengo que sacar cuál es la densidad, o sea, cuál es la presión acá y cuál es la presión acá. Entonces, vamos a sacar presión, todo en el fluido de A, o sea, todo completo, este de acá. La presión en A va a ser, presión en A va a ser, dijimos, la densidad del líquido, que era 800 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, por la altura, que acabamos de decir que eran 0,51 porque tenemos los dos pedacitos, o sea, 0,51 metros. Entonces hacemos 0,51 metros por 9,8 por 800. Esto me dio 4000 pascales. Y la presión de B, que era el pedacito nada más, o sea, este 0,255 metros, pero con la densidad de B, que también la tendríamos que pasar, o sea, hacer 1,2 dividido 0,001. Así que esto es lo mismo, esta densidad, que 1200 metros cúbicos, perdón, kilogramos sobre metros cúbicos. 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esa presión en B va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por la mitad de esa altura, que era 0,255 metros. Entonces hago esto por 9,8 por 1200 y me da
3.000 pascales. Pasado a kilopascales, estos son 4 kilopascales y estos son 3 kilopascales. Y lo que me falta sumar es la presión atmosférica, esta de acá. O sea, esa presión atmosférica que traía acá que era de 100. Entonces tengo esas dos que tengo acá más 100. Entonces, la presión total va a ser 100 kilopascales más 4 kilopascales más 3 kilopascales. 107 kilopascales. Esa va a ser la presión que se está ejerciendo sobre ese punto. Bien. Bueno, a ver. Bueno, acá hay uno con como la prensa hidráulica. Este es un émbolo. Me decías que el primero, ¿cómo se los tomaron? Nos tomaron, o sea, 5, que algunos eran multiple choice y otros eran que vos tenías que poner el resultado. Está bien. ¿Qué tema les tomaron primero? En el primer examen. Cinemática, dinámica. MRU, MRV y fuerzas. Está bien. Sí. Bueno, este te da un recipiente, te dice que el líquido llega hasta acá y que tiene esto que es una altura de 50 centímetros. ¿Y cómo te lo hacen? O sea, ¿te dan los ejercicios y tenés un tiempo para responder y pasás a la otra pregunta? No, te dan, o sea, te dan un tiempo límite de 1 hora y media y vos tenés que responder las 5. Son Ah, 5 nomás, pero está bien, está bien. Bueno, este tiene un líquido, o sea, este lado me dice que el líquido llega hasta una altura de 50 centímetros y de este lado llega hasta una altura de 1,3 metros. Y me dicen que el dispositivo de la figura contiene un líquido que tiene una densidad igual a 1,2 gramos sobre centímetro cúbico. Posee un émbolo de peso despreciable, o sea, acá tiene un émbolo, o sea, como una tapita, pero me dice que es de peso despreciable, o sea, no está ejerciendo fuerza. Y lo que sí me dicen es que el diámetro de esto es de 3 centímetros, o sea, el émbolo, pero es lo mismo, o sea, pues va a tapar todo. Y el cilindro de la derecha, 20 centímetros, o sea, el diámetro de este es igual a 20 centímetros. El líquido está en contacto con el aire, o sea, está abierto al aire esto, y la fuerza que habrá que ejercer sobre el émbolo para mantener el sistema en equilibrio será de, quiere saber qué fuerza tiene que ejercer acá, o sea, cuál es esta fuerza, vamos a ponerle fuerza 1, que tiene que ejercerse en este lado para que esto se mantenga estable, o sea, no suba ni baje. O sea, que esta fuerza 2
es la fuerza, o sea, esta fuerza que yo estoy haciendo acá, de este lado, es la fuerza de la atmosférica, porque esto me dice que está abierto, o sea que acá la que está ejerciendo sobre esta parte es la fuerza atmosférica. Y quieren saber qué fuerza yo le tengo que ejercer esto para que queden como los dos iguales. Entonces, a ver, vamos a bajar la hoja de fórmulas, así te la mando. Y ya tenemos todas las fórmulas de esto. Ay. Bueno. No tenemos las dos cosas. Bueno, de esa fórmula que yo te había dado, que te decía que como la presión era la fuerza sobre el área o sobre la sección, a veces esto también te puede aparecer como área, es área o sección. Como se desprendía de esta fórmula y decíamos que la presión en un líquido era igual en el mismo punto, entonces podíamos decir que la fuerza en 1 sobre el área en 1 es igual a la fuerza en 2 sobre el área en 2. Como estos son émbolos, las áreas estas son las áreas de los cilindros, o sea, son pi por radio al cuadrado. La fórmula de calcular esa área. Entonces de esta se desprende, o sea, uno puede tener como fórmula que la fuerza 1 sobre el radio 1 al cuadrado es igual a la fuerza 2 sobre el radio 2 al cuadrado. Y también tenemos que, puedo poner el radio 1 al cuadrado por la diferencia de presión, la diferencia de altura, perdón, delta H. Y es igual al radio 2 al cuadrado por la delta H2. Esa variación de altura es esta columna que estoy generando acá, o sea, es esa altura de ahí. Este sería el delta H2 y este sería del lado 1. Entonces, nosotros acá siempre depende de lo que vos tenés que averiguar, o sea, nosotros en lo que nos están pidiendo es la fuerza 2, o sea, yo podría utilizar, o sea, me conviene utilizar esta fórmula, porque yo tengo los diámetros, así que puedo averiguar los radios, y las alturas las tenemos, o sea, perdón, esta, porque tengo la fuerza de uno de los lados, porque sé que está haciendo la fuerza atmosférica, podemos sacar los radios, y de ahí puedo despejar la fuerza 1. Entonces vamos a utilizar con esa, o sea, fuerza 1 sobre Radio 2, radio 1. radio 1, sí. Entonces te estoy buscando una que se vea bien, pero para poder después mandártela. Y bueno, fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado. El radio, o sea, como el diámetro es el radio, o sea, 2 veces el radio. O sea, que si yo tengo que averiguar el radio, es el diámetro dividido 2. Entonces, nosotros acá teníamos, en este tenía un diámetro de 3 centímetros, o sea que su radio es de 1,5 centímetros. Y en este problema que vamos a tener es que están en metros y el otro está en centímetros, así que ahora la vamos a pasar. Este es 1,3, o sea que la mitad es 0,65 metros. Lo necesitamos siempre en metros, o sea, entonces 1 metro es lo mismo que 100 centímetros. Yo necesito pasar 1,5 centímetros a metro,
Entonces hacemos 1,5 dividido 100 y nos da 0,015 metros. Entonces 0,015 metros. Entonces va a ser fuerza 1 sobre 0,015 metros al cuadrado es igual. En la fuerza 2 es la fuerza atmosférica y la fuerza, la presión atmosférica. Ahora vamos a poner eso. Fuerza 2 sobre, y el otro que era 0,65. 0,65 metros al cuadrado. Ahora, nosotros en esto, lo que nos dice es que está abierto y tiene la presión de la atmósfera en ese lugar. Pero no tenemos la fuerza, no tenemos la presión tampoco. A ver, ¿qué podemos? Porque yo te agarré esa, pero no tenemos la fuerza nosotros. No nos da la fuerza del segundo lado tampoco. Y salvo que la saquemos, que averigüemos, o sea, con la presión, no sé si la podemos sacar. Presión hidrostática. Sí, podríamos sacarla con la presión hidrostática. O sea, podemos sacar la presión acá en el fondo. De este lado que está abierto, podemos sacar la presión y como tenemos después el área, podemos averiguar esa fuerza. Para sacar la presión de ese lado, o sea, del lado grande, si yo quiero averiguar la presión, que dijimos que era fuerza sobre área, o también que la presión, dijimos que era densidad por gravedad por altura. Más, en nuestro caso, la presión atmosférica, porque está abierto. Entonces, Sí. yo voy a averiguarle cuál es esa presión. Esa presión es la densidad del líquido. A ver qué nos dice el líquido. Sí, la densidad 1,2. 1,2. Sí, 1,2. La densidad es 1,2. Que hay que pasarlo. 1,2 gramos sobre centímetros cúbicos es la densidad, lo tenemos que pasar a metros cúbicos. Así que nosotros tenemos metros, decímetro, centímetro. 1 centímetro es igual a 0,00001 metro cúbico. Entonces tenemos que hacer 1,2 dividido toda esa cantidad. 1,2 dividido 0,1, 2, 3, 4, 5, 1. Me queda grandísimo. Ahí, gramo sobre metro cúbico, y de gramo lo voy a pasar a kilogramo también, para que quede bien. Entonces va a ser la densidad es 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, esta va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, por la altura, que son los 1,3 metros, más la presión atmosférica, que es la presión de la atmósfera, siempre está a 1 atmósfera. Que esto pasado, o sea, si la presión atmosférica, si lo quiero pasar a pascales, son 101.300 pascales. Entonces, si esto más 101.300 pascales, vamos a sacar la presión de ese lado. Entonces, 1200 por 9,8 por 1,3 más 101.300 pascales. Me dice que es 116.588 pascales. Esa va a ser la presión que voy a tener. Si
nosotros queremos sacar el área de ese recipiente, porque yo quiero averiguar la fuerza que está haciendo el lado 2. Entonces el área dijimos que es pi por radio al cuadrado. Entonces es 3,14 por 0,65 al cuadrado. Y con eso saco el área del lado grande. Entonces hacemos 0,65 al cuadrado por 3,14. Y me queda que esa área es 1,32 metros cuadrados. Entonces, voy a despejar la fuerza. Esta fuerza de acá va a ser 116.588 pascales por el área que es 1,32 metros cuadrados. Entonces, esta fuerza va a ser esto por 1,32. Y me queda que esa fuerza es 153.896,16 newton. Esa es la que voy a usar, o sea, es esa fuerza, lo que saqué es esta fuerza 2. Es la que vamos a poner acá para despejar la fuerza 1. Entonces, fuerza 1, dijimos que era fuerza 1 sobre 0,0015 al cuadrado es igual a 153.896,16 newtons dividido 0,65 al cuadrado. 0,015. Hay un 0 de más acá. Entonces, vamos a hacer esto, 153.896,16 dividido los 0,65 al cuadrado. Y esto me queda que la fuerza 1 es 364.251,26 por 0,015 al cuadrado. Y esto me da 81,95 newtons. Y ahí tenemos la fuerza que está haciendo. Acá después te los pasa a gramos fuerza, o sea, hay 1 newton, después gramos fuerza. O sea, las fuerzas, bueno, vos ya lo estuviste viendo, eso, las fuerzas se miden en newton, o sea, no, la podemos pasar a kilogramos fuerza. Bueno, en este caso los ponen también en gramos fuerza, así que habría que pasarlo para ver en qué opción nos queda esta. Sí. Bien. Bueno. Bueno, bien. Entonces, básicamente en estos líquidos, como son líquidos sin movimiento, las dos fórmulas que van a hacer peso son esas dos. O sea, la de la presión, que es la fuerza sobre el área, y después este principio que yo te decía, el principio, en realidad no es una fórmula, sino es el principio de Pascal, que lo que me dice el principio de Pascal es que cuando yo tengo un mismo recipiente, o sea, con un mismo líquido, dos puntos que estén a la misma altura, o sea, que la altura sea la misma, van a tener la misma presión, o sea, presión de 1 es igual a presión de 2. Todo lo que es hidrostática, o sea, se va a apoyar en eso. Vamos a pasar ahora a hidrodinámica. Bueno. Bueno, estos en la hidrodinámica, o sea, son fluidos que están en movimiento. Entonces,
acá nosotros vamos a empezar a ver caños, o sea, donde se te van a empezar, o sea, donde el líquido está fluyendo de un lado al otro. Entonces vas a tener un caño, o sea, donde vas a tener el líquido que va de una parte a la otra. Entonces, una de las cosas que se ven acá es el tema del caudal. O sea, el caudal de un líquido va a medir esa cantidad de líquido que está pasando por el caño o por ese lugar en un determinado tiempo. Entonces nosotros vamos a tener el caudal, o sea, que es el volumen de lo que yo estoy trasladando, o sea, de ese fluido, en un determinado tiempo. Entonces, en general, estos, o sea, se miden como es volumen, o sea, se puede medir en litros sobre minuto, metro cúbico sobre segundo, o sea, siempre es una unidad de volumen dividida Una de gramos. una de tiempo, claro. Y Mm. con esto surge lo que es la conservación del caudal o lo que se llama ecuación de continuidad. Y hay otra fórmula para calcular el caudal que lo que nos dice es que el caudal, o sea que se desprende siempre, va de lo mismo, es el área por, por la velocidad. Entonces, va a ser el área del caño que estamos trabajando, o sea, el lugar donde está pasando ese fluido, por la velocidad a la que vaya ese fluido. Entonces, en la ecuación de continuidad, lo que nos dice la ecuación de continuidad es que todo el caudal que entra es el mismo caudal, o sea, la misma cantidad de líquido que sale, porque existe una conservación de masas, o sea, no se pierde, o sea, en el camino el fluido. O sea, entonces, lo mismo que entre va a ser lo mismo que va a tener que salir. Entonces, tenga lo que yo tenga, o sea, depende, o sea, por más que el caño se me achique mucho o se abra mucho, siempre la cantidad de agua va a ser la misma. Entonces, lo que va a indicar esta ecuación de continuidad es que el caudal inicial tiene que ser igual al caudal final. O sea, el caudal por donde entra va a ser igual al final. Entonces, por ende, como habíamos dicho que era área por velocidad, el área 1 por la velocidad 1 es igual al área final por la velocidad final. Por lo tanto, si yo tengo un caño que hace esto y se me achica, vamos que yo tengo área 1, vamos a ponerle 3 centímetros cuadrados. Y área 2, vamos a ponerle 5, perdón, 5 no, al revés. Vamos a cambiar. Área 1 le vamos a poner 5 centímetros cuadrados. Área 2, 5 centímetros. Ay, este que lo quiero borrar y no me queda. Ahí. Ahí. Y este le vamos a poner 2. Ahí está. Y vamos a ponerle que la velocidad 1, o sea, la velocidad inicial, sea de 10 metros sobre segundo. Entonces, yo sabiendo que el área 1, o sea, estos 5 centímetros cuadrados por 10 metros sobre segundo, es igual al área final, que es de 2 centímetros cuadrados, por esa velocidad final. Entonces yo puedo despejar esta velocidad final. Esto que está multiplicando se lo meto dividiendo para acá y me despejo esa velocidad final. O sea, hago 5 por 10 que me va a quedar 50 centímetros cuadrados por metro sobre segundo cuadrado, sobre segundo, dividido 2 centímetros cuadrados. Este centímetro con centímetros se va y esto me va a dar esa velocidad final, que en este caso me va a quedar 25 metros sobre segundo, que es la velocidad final. Entonces ahí pudimos sacar cuál va a ser la velocidad. Lo mismo puedo sacar con la velocidad, con este caso, o sea, la velocidad o el área de cualquier líquido que esté pasando por algún lado. Bien.
Bueno, estos mismos fluidos, a veces, o sea, en vez de ir en un caño que está todo a la misma altura, se ponen en caños que pueden subir o que pueden bajar y que además puede cambiar su sección, su área. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un fluido así y que pase de ser así a pasar a un caño mucho más grande. Ahí. Entonces, en este caño yo tengo, o sea, por un lado tenemos la sección 1 o área 1, el área 2, y encima está influyendo el tema de la velocidad. O sea, yo tengo acá la velocidad 1, acá va a haber una velocidad 2 porque el cañón se está abriendo, y la altura, o sea, acá hay una altura 1 y acá hay una altura 2. En el otro no había una altura, o sea, se mantenía la misma altura. Entonces, con el mismo principio, o sea, donde uno continúa con este tema de que todo lo que entra es lo mismo que tiene que salir, y lo mismo va a pasar con la energía, porque existe la ley de conservación de la energía, entonces la energía que haya acá va a ser la misma que haya acá. Vos estuviste viendo en el primer parcial que, o sea, te hablan de cuando te hablan de las energías, o sea, la energía cinética, la energía potencial, la suma de las energías. Entonces acá que es el teorema de Bernoulli, lo que hace es trabajar con esta conservación de energías. O sea, te dice que la presión que haya en este lugar, más la energía cinética que haya, más la energía potencial, es igual a la presión en 2, más la energía cinética en 2, más la energía potencial en 2. O sea, la energía cinética y la energía potencial. Energía cinética es aquella que lo que tenía fuerte, o sea, que lo que variaba era por su velocidad. Y la energía potencial era aquella que variaba dependiendo de la altura. Entonces, nosotros acá tenemos, como estamos hablando de un fluido, vamos a tener, o sea, para poder marcar, o sea, la energía potencial y la energía cinética, en la energía, o sea, cinética, en esta energía, la fórmula es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa era la fórmula de la energía cinética. Y la energía potencial era M por G por H, que eran las fórmulas que nosotros utilizábamos, o sea, que se utilizaban en la parte de energía. Ahora, como yo lo tengo que adaptar a un fluido, no puedo utilizar, o sea, 1/2 de la masa, porque no tengo la masa, pero sí tengo la densidad de ese fluido. Entonces, vamos a utilizar, en el mes de utilizar la fórmula tradicional, como la habíamos usando, esta va a ser 1/2, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Y esta va a ser, adaptada al líquido, va a ser D por G por H, que era la que nosotros medíamos como presión hidrostática. Era la que estábamos viendo en la primera parte. Sí. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que me dice es que la presión inicial más la energía cinética, o sea, la velocidad con la que se está moviendo este fluido, más la presión, la energía potencial, que es con la altura que tiene este fluido, esa presión hidrostática que tiene en la base, va a ser igual a la suma de esas tres energías, pero en la altura, o sea, en la otra parte de donde sale. Entonces, esto a veces nos sirve para poder sacar variación de presión. Por ejemplo, si yo tengo la presión 1, vamos a ponerle que es 2 pascales. Y vamos a poner que
un fluido así. Vamos a hacer el mismo caño. Vamos a ponerle que la velocidad 1 es 2. No, vamos a ponerlo más grande. 7 metros sobre segundo. Vamos a ponerle la densidad 8 metros kilogramos sobre metro cúbico. Y la altura. Esto sería inicial. Ahora, en la parte final, o sea, en esta, la presión 2 es la que yo quiero averiguar. La velocidad de este le vamos a poner que es 2 metros sobre segundo. La densidad es la misma porque se está moviendo el mismo fluido. No puede haber otro fluido metido ahí adentro. Y la altura le vamos a poner que está a 6 metros. Entonces, Bernoulli me dice que la presión 1, P1 más energía cinética más energía potencial inicial es igual a P2 más energía cinética más energía potencial 2. Entonces, la presión 1 más la energía cinética, que es un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura, que en este caso es 0, va a ser igual a la presión 2 más la energía cinética, o sea que va a ser un medio por 8 por 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura. En este, como el fluido este está en el piso, o sea, en esta parte le pusimos que la altura era 0, esta parte de la fórmula, como es 0 la altura, me la va a anular toda, así que esta parte se va. O sea que este va a quedar 2 más, Medio. sí, un medio por 8 que me da 4, por 49. O sea, esto da 196. Y de este lado es presión 2 más 4 por 4, así que acá queda 16, más 8 por 9,8 por 6. Entonces acá queda 470,4. Y acá lo que voy a hacer es juntar todo de un lado para despejar esa presión 2. O sea, me queda 2 más 196 menos 16 menos 470,4. Y eso es igual a la presión 2. Que puede ser que dé negativa. O sea, porque puede ser que haya disminuido, que haya bajado esa presión. Entonces me va a dar 2 más 196 menos 16 menos 470,4. Entonces me queda que esa presión 2 es menos 288,4. Entonces, con la expresión de Bernoulli, yo puedo averiguar. A veces puedo sacar las presiones, a veces puedo sacar la variación de la presión. O sea, por ahí me falta la presión 1 y la presión 2, pero hago la resta entre ellas. A veces puedo averiguar la densidad, o sea, depende de lo que me pueden llegar a mandar a averiguar. Sí cuenta en esta también la ecuación de continuidad. O sea, si yo, por ejemplo, tuviera las áreas de esos caños, yo puedo sacar la velocidad. O sea, si yo tuviera las áreas de ellos, el caudal de entrada y de salida va a ser el mismo. Así que cuenta la ecuación de continuidad. O sea, si en vez de darme dado las velocidades, como puse yo acá, te da o sea, te habría dado las áreas, vos podías con el área y con el caudal, o sea, sabiendo que los caudales son iguales, teniendo alguno de los caudales y el área, averiguar vos la velocidad y después usar Bernoulli. Caudal 1 y caudal 2 son iguales. O sea, acá también se cumple esa ecuación de continuidad. Y ocurre otra cosa que muchas veces, o sea, a veces parece que es diferente, que uno tiene esa sensación, que cuando yo tengo un caño, o sea, y lo que pasa es que se achica esa sección en vez de agrandarse, nosotros siempre, o sea, lo que decimos es, al achicarse esa sección,
o sea, se achica el área, vamos a ponerle área 1, área 2, el área 2 es menor que el área 1, o sea, se está achicando esa área, entonces la velocidad está aumentando, esta velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Y siempre tenemos, o sea, la sensación es que la presión, si aumenta la velocidad, si yo estoy achicando esta área, que esta presión va a aumentar. Pero en realidad ocurre al revés. O sea, la presión va a disminuir. Entonces, la presión en 1 va a ser mayor que la presión en 2. Entonces vamos a tener una presión mucho más chica en esta. Bien. Bueno, otra cosa que ocurre mucho en los ejercicios. Bueno, esto a veces hay un teorema que en realidad es una aplicación que es la aplicación del teorema de Torricelli, que hace algo parecido como esto que yo te puse. O sea, él lo que hace es, tiene unos recipientes, o sea, con como unos tubitos acá, y hace pasar un líquido. Entonces ponerle que esto venía así, y acá lo agranda. Entonces, o sea, lo que está haciendo es al revés de lo que está ocurriendo acá. Lo está mandando desde un lado que hay una sección más chica, una sección más grande. Entonces, por lo tanto, la velocidad, vamos a poner que acá es 1 y acá es 2. Entonces, la velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2, o sea, hay mayor velocidad. Y lo mismo, bueno, al contrario ocurre con las áreas. El área 1 es más chica que el área 2. Y como dijimos, el tema de las presiones, o sea, donde hay mayor velocidad, la presión es menor. O sea, que la presión acá, la presión en una, es mayor, perdón. Acá. Donde la velocidad es mayor, la presión es menor que acá. Entonces lo que va a ocurrir es que este fluido va a subir por acá. Y como la presión 1 es más chica, va a haber o sea, el líquido, por ejemplo, va a llegar hasta acá. Pero acá la presión va a llegar hasta acá. ¿Qué es lo que nos pasaba cuando veíamos los hidrostáticos? Cuando hacíamos esos tubos, o sea, que yo te decía que eran de las prensas hidráulicas, esos tubos así, donde acá yo tenía, por ejemplo, un fluido por acá y otro por acá. Entonces aumentaba, dependía de la presión, o sea, iba a subir o bajar el líquido de un lado y del otro. Bueno, acá ocurre lo mismo, o sea, esto que sube o que baja el líquido es por este tema. Entonces yo puedo, si yo tengo esta columna de líquido, yo puedo utilizar acá las fórmulas de las presiones, o sea, de la presión hidrostática, o sea, densidad por gravedad por altura. Pero si no, puedo sacar por Bernoulli, o sea, averiguar cuál es esa variación de presión, y con eso podríamos averiguar. A veces nos dan estas variaciones de altura, o sea, esta diferencia de altura entre la altura del más grande y el más bajo. Y con esa variación de altura, con ese delta H, puedo averiguar la presión, y teniendo la variación de presión, puedo aplicar después Bernoulli. O sea, me van a dar cuál va a ser esa variación de presión, teniendo esa variación de altura. Que ahora cuando terminemos yo te voy a mandar la hoja de fórmulas, donde ahí tenés como todas las variaciones que podés sacar desde una fórmula y la otra. Entonces a veces depende de los datos, no es necesario ir a sacar por ahí el área o ir a sacar la presión. Teniendo por ahí la variación de altura, yo con eso ya puedo aplicar alguna de las fórmulas y sacarme la presión, y ya meterlo después en la fórmula de Bernoulli. Entonces, en estos circuitos así como los de acá, que son estos circuitos de Torricelli, se aplican las dos cosas. Se aplica por un lado lo que es la hidroestática y por otro lado lo que es hidrodinámica. O sea, con el teorema de Bernoulli, continuidad y demás. Bien. Bueno, después también estos teoremas de Bernoulli se aplican a recipientes. Por ejemplo, vamos a ver si armamos uno así.
a veces son recipientes que están cerrados y que o sea, le hacen un agujero abajo de todo. Ahí. Entonces, hacen el recipiente, o sea, le hacen un agujero y ese líquido empieza a salir por ahí, empieza a fluir por ese lado. Entonces, al fluir el líquido por esta parte, yo puedo averiguar qué es lo que está ocurriendo en ubicándolo con Bernoulli. O sea, porque tengo un fluido que está a diferentes alturas, o sea, tengo una parte del fluido que va a estar acá, o sea, tiene unas ciertas condiciones acá arriba, y otras ciertas condiciones acá abajo cuando sale. En general, estos recipientes, cuando te los dan así, están abiertos acá. O sea, acá estaría la presión atmosférica. Entonces, o sea, nosotros vamos a tomar como condición, o sea, la condición en A, y una condición, o sea, la condición A acá arriba, o sea, del líquido, y la condición B acá en la salida del líquido. Entonces, en lo que es la condición A, la presión va a ser la presión atmosférica, porque el líquido está ahí abierto. En lo que es la altura, nosotros, o sea, vamos a considerar la altura de esto. Si nosotros tenemos que tomar en cuenta la altura de como si fuera, bueno, de todo el recipiente, o a veces depende de dónde está hecho este agujerito. A veces todo el recipiente mide, no sé, 6 metros, y este agujerito lo hicieron al metro. Entonces yo cuento los 5 metros que me quedaron. Todo depende de eso. Ahora, si este está hecho bien acá abajo, cuento todo el recipiente. Entonces, bueno, en este caso vamos a poner que vamos a ponerle que tiene una altura de 1 metro y de acá hasta el agujerito hay 5 metros. Entonces, la altura es desde el agujerito hasta arriba de todo, hasta donde llegue el líquido arriba de todo. Esa es la presión, la altura y la velocidad. Como este recipiente tenía líquido que estaba ahí quieto y se lo pincha para que empiece a salirle ese líquido, la velocidad acá abajo va a ser rapidísima, porque ese líquido ahí por ese agujerito va a salir a una velocidad gigante. Pero acá arriba va a ser muy lenta. Entonces esa velocidad se la toma como si fuera cero. En el punto B, o sea, ese punto de salida, la presión también va a ser la presión atmosférica, porque está abierto y la presión ahí es la presión de la atmósfera. La altura, en este caso, como el agujerito está hecho a 1 metro del piso, se le va a poner 1 metro, pero si estuviera abajo, esa altura sería 0. Y la velocidad es máxima, o sea, tiene una gran velocidad. Entonces, nosotros decimos que Bernoulli nos decía que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura, voy a poner primero el otro término, así te queda igual que el otro, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura era igual a la presión 2 más 1/2 por la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Esto es en el caso 2, la 2, y esto sería todo lo 1. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Las presiones son iguales, entonces las voy a eliminar de la fórmula, porque cuando yo lo pase para allá, si la presión es una atmósfera y la otra es una atmósfera, se van a restar entre ellas, así que se van. O sea, en estos tipos de recipientes que están así, que son abiertos y que le hice un agujerito, las presiones se van a ir.
Ahora, otra de las cosas que tiene este también es que la velocidad es 0 acá arriba. Entonces, esto se va a ir, no tiene energía cinética. O sea que solamente me está quedando densidad por gravedad por la altura 1 de ese lado. Del otro lado, tengo un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más d por g por h2. Algunas veces esa altura es 0, es velocidad abajo. Algunas veces esa altura es 0. Si esa altura hubiese sido 0, esta parte también se hubiese ido. Como yo te lo puse un poquitito más arriba, a 1 metro de la base del recipiente, hay que ponerlo, pero si no, este pedazo también se iba. Entonces en estos, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, despejar esto para allá, entonces me va a quedar que D por G por H1 menos D por G por H2 es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y acá puedo sacar como factor común, o sea, como los dos tienen gravedad y densidad, o sea, eso lo puedo sacar afuera, o sea, poner densidad por gravedad por H1 menos H2, y esto es igual a 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Y de ahí la densidad de un lado con la densidad del otro, como es la misma, se pueden ir. Entonces me queda gravedad por H1 menos H2 igual 1 medio por la velocidad 2 al cuadrado. 1 medio por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, si yo quiero averiguar esta velocidad de salida, esto lo voy a pasar para allá. Entonces me va a quedar 2 por la gravedad por H1 menos H2, y a esto le vamos a hacer la raíz. Y esto va a ser igual a esa velocidad 2. Esta fórmula te sirve para sacar cuando nosotros hacemos, o sea, cada vez que tengas un recipiente de estos que le hacen ese agujerito. Si las alturas, si esta altura 2 hubiese sido 0, perfecto. Si hubiese quedado solamente la altura 1, o sea, 2 por G por H, en realidad, o sea, la fórmula para averiguar la velocidad de salida de estos tipos de recipientes va a ser la raíz de 2 por la gravedad por la variación de altura. Entonces, con eso yo puedo averiguar cuál es la velocidad de salida en estos recipientes que le hago un agujerito para que pueda salir el fluido. Bien. Bueno, esto ellos te lo dieron con un ejemplo ahí de un embudo, que es la misma aplicación, o sea, es un embudo que tiene un agujero abajo y que arriba es grande. Entonces, es la misma aplicación que la que te estoy haciendo yo. Sí. Bien. Bueno, nada. Bueno. Estos que vimos nosotros hasta ahora, o sea, tanto en los hidrostáticos o hidrodinámicos, son fluidos que se llaman fluidos ideales. O sea, hay dos tipos de fluidos. O sea, los fluidos que son los ideales y fluidos reales. Estos fluidos ideales lo que tienen es que no son viscosos. Porque si no, esa viscosidad influiría. O sea, si yo tengo un fluido que es viscoso, esa viscosidad haría que eso no circule de la misma forma que yo lo estoy moviendo. Entonces tengo que tomar en cuenta si es viscoso o no. Entonces en estos fluidos ideales que nosotros veníamos viendo, donde aplicábamos
continuidad, Bernoulli y demás, son fluidos que se llaman fluidos ideales. Ahora vamos a empezar a ver lo que son los fluidos reales. Estos fluidos reales sí presentan viscosidad, entonces hay que tomar en cuenta eso y ya no puedo utilizar Bernoulli. O sea, para los ideales, utilizo Bernoulli para poder averiguar. Entonces, la fórmula para calcular cuando hay un fluido real, o sea, ya estos van a hacer una resistencia. O sea, se va a resistir a pasar tan fácil como pasaban estos que eran ideales. Entonces, la variación de presión de estos se toma como la resistencia por el caudal. O sea, esto sigue siendo caudal y esta es la resistencia. Y esto sería la variación de presión. Entonces, la fórmula para poder calcular la resistencia de esos fluidos es una fórmula que se mide como 8 por N por L sobre pi por el radio a la cuarta. Este N es el coeficiente de viscosidad. O sea, ahí yo lo que voy a medir es cuál es la viscosidad de ese fluido. Se utiliza en general, esta viscosidad se mide, Sn, se mide en pascales por segundo. Y eso se llama poise. O sea, esa unidad de multiplicar el pascal por segundo se llama poise. Sí. En realidad, a ver, vamos a ponerlo abajo. Eso. Ahí. Un poise en realidad es 0,1 pascal por segundo. O sea, vos cuando sacás eso lo puedes pasar a poise. Y a veces te los dan en centipoise. Un centipoise es 0,01 poise o lo mismo 0,001 pascal por segundo. Esa es lo que va a medir ese N, esa expresión de esa N, es lo que me va a medir cuál es la viscosidad que tiene ese fluido, si es muy viscoso o es poco viscoso. Esta L de acá, lo que vamos a poner ahí es la longitud del caño. Este es un 8, pi es 3,14 y este es el radio del caño. Bien. Ahora te voy a poner las variaciones que hay de esta fórmula. A veces se puede utilizar de otra manera. Bien. La variación de esta, de la resistencia, hay otra que es 8 por pi por n por L sobre área al cuadrado. En vez de poner pi por radio a la cuarta, pone área al cuadrado. Esta resistencia hidrodinámica, esta R hidrodinámica, se va a medir, o sea, las unidades en las que te va a quedar es pascal por segundo sobre metro al cuadrado. Por lo tanto, hay que tener la precaución de ir poniendo el N en pascal por segundo, el L en metros, el área también en metros cuadrados, para que podamos llegar a tener esto, si no me va a quedar en cualquier otra unidad. Dijimos entonces que en estos fluidos
la variación de presión era la resistencia por el caudal. El caudal se sigue midiendo en lo mismo, se sigue midiendo en metros cúbicos sobre segundo, y o sea, el delta P, la variación de presión, va a dar en pascales. Esas serían las unidades de cada uno. Bien. Bueno. Bueno, a ver, quiero ver un ejemplo de esto para que te quede. En física, o sea, en estos muchas veces usan, en el mes de utilizar valores, o sea, a veces los ejercicios están como muy escasos de valores. No te ponen datos, o sea, no tienen muchos datos. Entonces, lo que uno trata de hacer es como una proporción para saber cuánto es más grande uno que otro, cuánto se achicó, cómo varió la presión, porque a veces no te dan los datos y si no uno tiene que empezar a inventar datos, y a veces inventás datos, yo en un principio cuando estudiaba hacía eso, pero te empiezan a quedar como cosas re horribles, o sea, tipo 0,0028, y todos esos números te van complicando y como que uno se va mareando más. Entonces a veces se utiliza mucho esto de igualar las dos cosas y decir, bueno, a ver cuánto es más grande una cosa que la otra. Entonces, ahora vamos a ver este ejercicio y vamos a ver que utiliza eso. Este te dice, es uno de los ejemplos de los que vos me pasaste. Te dice que quiere que encuentres en qué porcentaje aumenta la resistencia hidrodinámica de un vaso sanguíneo cuando su diámetro interior se reduce en un 10%. O sea que yo tengo un caño que sé que baja, o sea, disminuye un 10%. Y quiere saber qué es lo que va a pasar con la resistencia. O sea, tengo una resistencia 1, una resistencia 2. No sé qué es lo que, o sea, lo que quiere ver es qué va a pasar con una y con la otra. Dice, como resultado de la reducción de ese grosor, el radio pasa a ser 0,9 R, o sea, el 90% de lo que era antes. O sea, el radio pasa a ser 0,9, que sería el 90% de lo que era antes. Antes tenía un radio R y ahora pasó a ser 0,9. Por la reducción esa, porque bajó, o sea, se achicó un 10%. Dice, de acuerdo con la ley de Peaucel, la relación entre la resistencia hidrodinámica 1 y 2, entonces va a plantear a ver qué va a pasar con las resistencias. Entonces, nosotros vamos a poner qué va a pasar con la resistencia 2 y con la resistencia 1. O sea, yo tengo las dos resistencias y como ves que no tengo muchos datos, porque la fórmula de la resistencia de que era 8 por N por L sobre pi por radio a la cuarta, lo cual no tengo ningún dato, lo único que tengo es que el radio pasó a ser eso. Entonces, yo sé que la resistencia 2 va a tener 8 por N por L sobre pi por radio, y el radio sé que pasó a ser 0,9 a la cuarta. Y en la resistencia 1, el 8 por N por L no cambian, porque la longitud del caño no cambió. Lo que hizo fue achicarlo. Entonces, la longitud no cambió, el N tampoco, porque estamos hablando del mismo fluido. El cambio se hizo en el caño nada más. Sobre, todo esto era pi, pero al principio tenía el radio, era R, a la cuarta. Entonces, con esto yo trato de simplificarme lo que haya igual, arriba y abajo. Todo esto se puede ir con todo esto, pues son igual. El pi con el pi también. Entonces me va a quedar que resistencia 2 sobre resistencia 1 es igual. Como todo esto se fue, ahí queda un 1. Sería 1 sobre, y puedo hacer ese R 0,9 por R a la cuarta, o sea, puedo hacer esas cuentas, hacer 0,9 a la cuarta
esto me queda R a la cuarta por 0,6561. Y abajo me va a quedar 1 sobre R a la cuarta. Con lo cual, ahí puedo simplificar ese R a la cuarta. Por lo tanto, me queda que R, la resistencia hidrodinámica 2 sobre la resistencia hidrodinámica 1 es igual a 1 sobre 0,6561. Entonces, si yo quiero averiguar cuánto es la resistencia hidrodinámica 2, esto va a ser igual 1 dividido, vamos a hacer 0,6. Esto de acá, esta cuenta, me da 1,52 por resistencia hidrodinámica 1. Fíjate que la resistencia 2 va a ser mayor, va a ser 1,52 veces mayor, casi 1,5 mayor que la resistencia 1. Entonces, ves que sin datos, sin tener datos, pudimos resolver el ejercicio y sacar cuánto es una resistencia de la otra. Y si me hubiesen dicho que, por ejemplo, no sé, R1 es 20. Bueno, entonces yo sé que hago 20 por 1,52 y averiguo cuánto es la resistencia 2. A veces no necesito tener todos los datos. Por ahí a veces es un caño que se le hace un cambio de longitud, de radio, no de viscosidad, porque en general es el mismo caño por el que pasa el mismo fluido. Entonces se hace esos cambios y uno va tachando, es como hacer, se pone como si fuera lo viejo sobre lo nuevo, y vamos tachando o sea, las cosas que son iguales para poder llegar a tener estas relaciones entre un caño y otro. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver las resistencias. Asociaciones de resistencias. Esto lo que podemos hacer es hoy ver como todo lo que es teoría y por ahí empezar a hacer los primeros ejercicios de hidrodinamia. Yo te voy a dar algunos que, como para que no empieces con algo tan difícil, pero empieces como empezando a arrancar las fórmulas y demás, que son del CBC, o sea que están en la misma guía del CBC, como para que empieces a arrancar con hidrostática y poner, cuando tengas esos, me los mandás para correr, te los corrijo, y empezamos a hacer de hidrodinamia. Y vamos agarrando los que sean muy difíciles, esos podemos hacerlos por Zoom, y que yo te los explique como para que ver de dónde por ahí sacás los datos, como cosas que sean por ahí muy, muy complicadas, o ejercicios que a veces son rebuscados, como para que tengas los tips como para saber de dónde agarrarte cuando te tiran una cosa semejante. Sí. Pero bueno, que hoy veas ponerle toda la teoría, yo sé que es como mucha información de golpe, como muchas cosas, pero bueno, empecé haciéndote una lista, una hoja de fórmulas, que yo igual te voy a mandar esta que tengo acá, que es una que anda dando vueltas de un instituto, que anda dando vueltas hace 1000 años, o sea, de todo, como para que vos te armes primero la hoja de fórmulas, como para que vos tengas a mano esa hoja de fórmulas, para vos poder practicar los ejercicios, y ejercicios de la primera parte, de hidroestática, como para que empieces practicando de estos, de los más básicos hasta los más jodidos, para que puedas empezar a arrancar con eso. Porque si no es como que de golpe así todo es como, o sea, hay cualquier cosa, volvemos a ver de esta teoría. Igual yo te lo subo a YouTube, lo podés ver varias veces esto. O sea, yo te lo dejo subido a YouTube, lo podés seguir viendo. Así que de última vamos después enganchando con los ejercicios más complicados. Sí. Pero bueno, no te largues así a hacer todo un parcial porque te va a agarrar un ataque y vas a tirar todo, porque a veces de lo que se explica a lo que son los ejercicios del CBC son como muy complicados, porque poner esto que yo te mostraba recién de que no te dan datos, entonces vos lo lees así y decís, no tengo datos, ¿de dónde meto la fórmula? Entonces muchas veces hacen estas cosas, o sea, son rebuscados.
Entonces, por ahí empezar de lo más simple, lo más tranqui, como para que vos vayas ubicándote con las fórmulas, con tu hoja de fórmula. Yo sé que hay poco tiempo, pero poner que le dediques un día a decir, bueno, hago todas las cosas más simples. Después empiezo ya con los ejercicios un poco más complicados. Igual, nada, el lunes yo, o sea, en el momento que vos estés haciendo el examen, cualquier duda me lo mandás y lo vemos en el momento, o sea, para que lo puedas resolver ahí. Sí, O sea, entiendo. no estés solo en el examen, cosa de que no te agobies con las cosas. Dale. Bien. Bueno, vamos a ver estos que son asociaciones de resistencia. O sea, estos caños que venimos viendo, lo que hacen es juntarlos. O sea, juntan, ponele un caño por ahí que es, o sea, tiene un diámetro, y o sea, pegado a este le meten otro caño, por ahí más corto, o vamos a cortarlo un poquito. Más cortito, y a veces con otro diámetro mucho más chico. Entonces, si nosotros tenemos este caño, o sea, uno al lado del otro, o sea, esta conexión que estoy haciendo se llama conexión en serie. Entonces, esta conexión en serie, siempre estas conexiones se van a trabajar con la fórmula de delta P es igual a R por caudal. O sea, que era la fórmula que habíamos empezado a ver al principio cuando estábamos viendo, o sea, al principio de lo que eran los fluidos reales, o sea, acá. O sea, estos fluidos que tienen viscosidad que utilizan esta fórmula. O sea, estas asociaciones de resistencias siempre te los van a dar con fluidos que tengan una viscosidad. Entonces, nosotros, o sea, lo que va a hacer esto es que cada uno de estos caños, o sea, va a tener en uno de los caños, o sea, en este vos tenés un caudal de entrada, o sea, un caudal con el que está entrando el líquido, tiene una resistencia este caño y tiene una variación de presión. Y el caño de salida va a tener un caudal de salida, va a tener una resistencia 2 y va a tener una variación de presión 2. Ahora, como los caudales, o sea, habíamos dicho que todo lo que entraba era lo mismo que tenía que salir, esa ecuación de continuidad vale para todo. O sea, que caudal 1 es igual a caudal 2 o a caudal final. Esta es tanto para fluidos que sean reales como los que veríamos al principio, que eran los ideales sin viscosidad. O sea, tenga viscosidad o no, el caudal va a ser el mismo. Entonces, por lo tanto, el caudal total de esta asociación, de estos dos caños que conecté, va a ser igual al caudal 1 y va a ser igual al caudal 2. Tienen que ser iguales. Si no, algo pasó y se me está perdiendo líquido por algún lado. Está pinchado y está saliendo líquido por algún lado. Ahora, con el tema de las presiones, o sea, va a tener cada presión, cada delta de presión, o sea, la variación de presión de este, va a ser la resistencia 1 por el caudal 1. Y la variación de presión de este va a ser la resistencia 2 por el caudal 2. Entonces, la variación de presión va a ser, o sea, las resistencias, la resistencia total, va a ser la resistencia 1 más la resistencia 2. O sea, yo voy a sumar la resistencia que tenga un caño, la resistencia que tenga el otro, y ahí voy a tener esa resistencia total, o también se llama resistencia equivalente. Entonces, siempre esa resistencia va a ser la suma de los dos. Bien. Y después vamos a tener conexiones en paralelo. Estas conexiones en paralelo son caños que, por ejemplo, yo traigo un caño acá y lo separo. En 2, en 3, en varios. Puede tener, y pueden ser del mismo diámetro o no.
O sea, este y este están los dos en paralelo. Entonces, acá voy a tener en el de arriba un caudal 1, una resistencia 1 y una variación de presión 1. Y en el de abajo tengo un caudal 2, una resistencia 2 y una variación de presión 2. Ahora, en estos, el caudal no es el mismo. O sea, caudal 1 no es el mismo que el caudal 2, porque son diferentes caños, o sea, no tendría por qué tener el mismo caudal. Si la suma de ellos dos va a ser igual al caudal este, o sea, este caudal de acá, o mejor es caudal 3, se abren dos, entonces si yo quisiera sacar este caudal 3, ese caudal 3 sería igual al caudal 1 más el caudal 2. La suma de ellos dos me va a dar el caudal total. Pero no son lo mismo. Y entonces, si yo quiero sacar caudal total, la fórmula va a ser que para sacar el caudal total es caudal 1 más caudal 2. Y para calcular la resistencia, esa resistencia total o resistencia equivalente, se va a medir como 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y esto, una vez que lo resolví, lo tengo que dar vuelta. O sea, ponerle que si me dio 3 medios, bueno, como está ese menos 1 ahí, daría 2 tercios. Lo tengo que sí o sí dar vuelta para sacar esa resistencia equivalente. Y después con eso sacaríamos el delta P, o sea, variación de presión. Dijimos que era resistencia por caudal. Ahí. Entonces después podríamos sacar esa variación de presión. Bien. Esto no. Bueno, a ver si hay alguno de estos. Bueno, a veces lo complican mucho más. Acá te dieron un ejemplo donde te dice que te pone un caño acá. Vamos a tratar de ponerlo. Ahí lo dibujaron como una resistencia que no me gusta. Ahí. Acá es un caño que se abre en dos, o sea que están en paralelo, pero que a su vez este de acá, el de arriba, está en paralelo con estos dos de abajo que están en serie. Entonces nos da la resistencia de cada uno. Este me dice que es 24, este me dice que es 4 y este me dice que es 8. Entonces, tengo que sacar cuál es la resistencia equivalente. Esta es la resistencia, vamos a ponerle 1, esta es la resistencia 2 y esta es la resistencia 3. Entonces la resistencia equivalente de esto se va a sacar. Primero tengo que sacarla de serie. Entonces, porque tengo estos dos en serie. Entonces hago 4 más 8. Esa sería la resistencia de la serie. Entonces esto me queda 12. Y ahora la resistencia equivalente, porque lo que es esto es un paralelo, o sea, no es que es la serie, pero que está en paralelo con otro. Entonces la resistencia equivalente la tengo que contar como si fuera un paralelo. Entonces va a ser el de 24 en paralelo
con los otros dos, que su resistencia de los dos era 12. Entonces tengo que hacer esto y después esto, ponerlo a la menos 1. Entonces es un 24avos más un 12avos. Y esto me da, bueno, el total da 8. Esa va a ser la asociación de las resistencias. O sea, saqué primero, o sea, hice esto y después lo hice a la menos 1. O sea, le hice 1 dividido ese resultado. Y ahí nos queda 8. Así que ahí tenemos la resistencia equivalente de todo ese circuito. Si yo tuviera los caudales, por ejemplo, podríamos sacar la variación de presión, o al revés, si me hubieran dado la diferencia de presión, podríamos sacar lo demás. Bien. Bueno, y después también te agregaron acá las fórmulas de potencia. La potencia, que te lo pueden sacártelo en estos caños también, o sea, la potencia es cuando hacían dinámica y estática, era el trabajo sobre la variación de tiempo. O sea, esto es lo mismo que si fuera la fuerza por la distancia dividido el tiempo. Y esto, o sea, delta X sobre delta T es lo mismo que velocidad. O sea, que sería lo mismo que hacer fuerza por velocidad. Y esto sería lo mismo que hacer variación de presión por área por velocidad. Y estas dos cosas es el caudal. O sea, que es lo mismo que hacer delta P por caudal. O sea, que cuando necesitamos calcular la potencia de estos caños, o sea, de un circuito, o sea, la potencia es la variación de presión por el caudal. Se puede calcular la potencia en cualquiera de los dos circuitos, tanto en fluidos dinámicos como en fluidos estáticos. Pero en general, perdón, no dinámicos o estáticos, sino reales o fluidos ideales. Se puede calcular los dos, pero en general, o sea, te lo dan los reales, en estos que tienen viscosidad, donde va a aparecer una variación de presión, porque muchas veces en los otros, si no se achicó el caño, si no hubo un cambio, no hay una variación de presión y aparte el caudal sigue siendo el mismo. Entonces, muchas veces, o sea, estas cosas, o sea, esto de la potencia, te lo sacan para alguno de los caños que ya veníamos viendo, o sea, de los caños estos últimos, donde son fluidos reales. Bueno, a ver, vamos a ver si agarramos algún ejercicio que no esté muy feo. Bueno, a ver, vamos a ver, a empezar a hacer ejercicios de hidrostática. Bueno, te hice los diámetros de los émbolos grande y pequeño.
Es el módulo de la fuerza. Bueno. Este te dice que los diámetros de los émbolos grandes y pequeños de un elevador son 24 y 8. O sea, estos de como los que veníamos viendo, o sea, que tiene un émbolo grande de un lado, es una prensa hidráulica, y un émbolo pequeño del otro. Entonces te dice que de este lado, de acá, le va a meter un auto, se va a subir ahí arriba un auto que pesa 1000 kilogramos. O sea, 1000 kilogramos. Y quiere saber cuál es la fuerza que va a realizar. O sea, este va a ser, la fuerza va a ser así, y yo le tengo que meter una fuerza, que es la que no sé, para mantener, o sea, para poder elevar ese auto. Y sé que el émbolo de acá es de 24 centímetros y el émbolo de acá es de 8 centímetros. Entonces nosotros necesitamos elevar esto, sacar cuál es esa fuerza. Entonces lo que vamos a utilizar es lo que decíamos, esto de que las presiones en el fondo, o sea, la ley de las presiones, que me decía que las presiones en el fondo van a estar la misma. Entonces lo que va a hacer es que la fuerza sobre el área es igual a fuerza sobre área. O sea, fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces, de esta yo no tengo las áreas, sino que tengo los diámetros de los émbolos. Entonces voy a poder usar, podríamos usar la del radio, o sea, como para esta que te decía que era fuerza 1 sobre radio 1 al cuadrado, igual a fuerza 2 sobre radio 2 al cuadrado, como para evitarme de sacar las áreas. Entonces, el radio, uno de los radios, este radio es de 12 centímetros, vamos a poner radio 1, y este radio 2, 4 centímetros. Y otra de las cosas es que acá lo que me están dando es la masa de ese auto que yo estoy metiendo ahí, pero no me están dando la fuerza. Entonces tenemos que calcular la fuerza, la cual va a ser la fuerza peso. Entonces vamos a sacar la fuerza peso del auto. Esa fuerza peso, o sea, la fuerza del auto, es masa por gravedad. O sea, esa fuerza peso, que es la fuerza que tienen todos los cuerpos por la masa que van a tener. Entonces, en este caso, esta fuerza peso es los 1000 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y con eso sacamos la fuerza y lo ubicamos después en la otra fórmula. Entonces hacemos los 1000 por los 9,8, esto me da 9800 newtons. Entonces yo tengo que 9800 newtons sobre 12 centímetros al cuadrado es igual a la fuerza 2, que es lo que yo quiero averiguar, sobre el radio 2, o sea que es 4 centímetros al cuadrado. Entonces, vamos a sacar la cuenta esta, hacer el 12 al cuadrado, esto se a cualquier lado, 12 centímetros al cuadrado. O sea que esto me queda 9800 newtons sobre 144 centímetros cuadrados es igual a fuerza 2 sobre 16 centímetros cuadrados. Entonces, voy a seguir acá porque ahí. Entonces nos va a quedar 9800 dividido 144. Esto me queda 68,05 por 16 es igual a la fuerza 2. Entonces esto por 16
me da 1088,8 newtons. Es la fuerza 2 que tengo que ejercerle para que puedan levantar ese auto. Bien. Bueno. Bueno, y después otra de las cosas que pregunta el mismo ejercicio es que, o sea, me dice que de los dos émbolos, me dice que de estos dos émbolos, el émbolo grande asciende 5 centímetros. O sea, que si yo tenía el líquido acá, ahora lo que hizo fue subir 5 centímetros. Y quieren saber cuánto va a descender el líquido acá, o sea, cuánta distancia va a descender. El volumen este va a ser igual que el volumen de este. O sea, el volumen que desciende y el volumen que asciende va a ser el mismo. O sea, volumen, vamos a poner de ascenso, va a ser igual al volumen de descenso. Lo que pasa es que lo que van a cambiar son las alturas, porque al ser este chiquitito, si yo por más que ponga, no sé, 1 litro de agua, va a ocupar todo, por ahí todo el recipiente. En cambio, del otro lado, como es más ancho, va a tener menor altura. El volumen, o sea, los volúmenes se calculan como área por altura. Entonces, esta sería el área, vamos a ponerle 1 por la altura 1, y esto sería el área 2 por la altura 2. Y el área es pi por radio al cuadrado por la altura 1. Este lado va a ser pi por el radio 2 al cuadrado por la altura 2. De este yo sé, o sea, este era el que medía 24 y el otro era el que medía 8 centímetros de diámetro. O sea que el radio de 1 es 12 y el radio de 2 era 4. Como esta fórmula tiene el pi de los dos lados es el mismo, a pi lo elimino. Y acá le voy a poner que es 12 al cuadrado por la altura 1, que sé que son esos 5 centímetros. Y este lado va a ser 4 al cuadrado por la altura 2. Entonces acá me queda 144 por 5. Y voy a pasar esto dividiendo para acá. 4 al cuadrado es 16. Y ahí puedo averiguar esa altura 2. Entonces, hacemos 144 por 5 dividido los 16 y me queda que subió 45 centímetros, lo cual es acorde, está perfecto porque tiene que subir bastante, porque hay una diferencia entre el diámetro de uno y el diámetro del otro. Entonces, lo que uno subió 5 centímetros, el otro bajó un tramo mucho más grande, mucho más largo, a pesar de ser el mismo volumen, porque las áreas eran diferentes. Bueno, yo ahora te mando, en un ratito te mando esto de la hoja de fórmulas y algunos para que puedas empezar a practicar de esto. Primero empezar con hidrostática y algunos de hidrodinámica para que vayas empezando a practicar. Bueno. Que son los que están en la guía, como para que empieces como de cero y de ahí ir viendo a ver cómo venís con eso. Sí. Y después me decís, o sea, cuándo querés hacer otra clase para poder hacer ejercicios que sean un poco más complicados. Sí, no hay problema. Cualquier cosa, te voy a avisar. Dale, genial. Dentro de un ratito te subo los videos y te mando estas cosas. Dale. Dale, buenísimo. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hello.